este evento. Bien, entonces con mucho gusto presentamos a uno de nuestros egresados que hoy regresa como ponente. Él es Erwin Francisco Bautista Gaitán. Actualmente está en el Departamento de Seguridad de Datos Personales para el Sector Público en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Él es egresado en 2014 de la carrera de Telemática, pasante de la carrera de Derecho por la UNAM. Ha ejercido diversos cargos dentro de la Administración Pública Federal, desempeñándose desde marzo de 2020 a la fecha como jefe de Departamento de Seguridad de Datos Personales para el Sector Público en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde se ha especializado en temas de seguridad de la información, certificándose en la implementación y auditoría de normas tales como la ISO IEC 2701-2018 e ISO IEC 2705 del 2013. Entonces quiero pedir un muy fuerte aplauso, por favor, para Erwin. Gracias. Muchas gracias. Voy a dejar esto acá. Buenos días. Primero me gustaría agradecer al profe Félix por haberme invitado el día de hoy. A todos los que están en el staff de organización, hay algo bien interesante. En el año que el profe menciona, a mí me tocó estar de staff en el primer evento que se llevó de experiencias telemáticas. Y ahora, si me lo permiten, primero me voy a quitar el cubrebocas porque ya no lo soporto. Sé que está mal, pero bueno, eh, no, esperemos que no haya gente muy cercana a mí. Y el segundo es, si ustedes me lo permiten, en esta ponencia voy a hablarles de una manera más informal, de una manera en la que a mí me impactó en ese momento cómo fue que se presentaron ante mí. Entonces, no esperen algo muy formal dentro de esta conversación. Y en la presentación de apoyo que voy a tener, también son remembranzas que yo voy teniendo y les voy a ir contando mi experiencia. Primero, cuando el profe me invitó, me dijo que le pusiera un título a la conversación que íbamos a tener el día de hoy, porque yo espero que tengamos una conversación ustedes y yo. Yo les voy a platicar lo que yo he experimentado y ustedes, si tienen alguna duda, espero que me la manifiesten. Yo titulé mi ponencia como una perspectiva social de la telemática. La titulé así porque, como el profe lo menciona, desde hace algunos años sigo siendo pasante en la carrera de Derecho, lo cual está mal porque debo de hacer mi tesis, pero en algún momento la terminaré. Y el unir esta carrera social como lo es el Derecho, una carrera bastante importante, con la telemática, me permitió ver las cosas de una manera completamente diferente, que es algo de lo que a mí me gustaría que ustedes conocieran el día de hoy. Entonces, vamos a empezar primero, como en cualquier conferencia que me ha tocado dar, siempre tengo que hacer la aclaración de que las opiniones expresadas en esta presentación son realizadas a título personal y de exclusiva responsabilidad del ponente. Eso quiere decir que yo me hago responsable de lo que digo y cómo lo digo, sin tener que mezclar a la institución que tal vez esté representando. Como les comentaba, el profe me invita y yo comienzo a buscar qué es lo que a mí me gustaría transmitirle a ustedes el día de hoy. Entonces me puse a pensar y lo que dije, creo que primero vamos a manejar de manera cronológica cuál ha sido mi experiencia desde que yo ingresé a esta universidad hasta que yo egresé y cómo fueron los trabajos que yo fui teniendo a lo largo de mi desarrollo profesional. En el año 2009 tuve la suerte, la fortuna, tuve a bien ingresar a este plantel. Yo no sabía en ese momento qué era la telemática. Justamente yo tenía un dilema en esa época porque yo estaba esperando estudiar algo como sistemas computacionales y existía la opción de SCOM, pero se me hacía muy lejos SCOM. No sabía cómo llegar y dije, bueno, ¿cuál es la segunda opción que tendría? La segunda opción que se presentó fue estudiar en esta unidad profesional interdisciplinaria y a grandes rasgos no sabía a ciencia cierta qué era la telemática. En 2009 yo ingreso a esta escuela y es cuando empiezo con un plan de estudios que el día de hoy creo ya es muy obsoleto, plan de estudios 1998, en el que nosotros teníamos 5 semestres de tronco común
en el que telemáticos, biónicos y mecatrónicos compartíamos salones durante 5 semestres y a partir del sexto semestre comenzaban las materias especializadas respecto a lo que es la telemática. ¿Qué es lo que a mí me queda dentro de estos años? Dentro de estos años hay grandes recuerdos como los perros que vivían en la escuela. Panga, una perrita que siempre nos acompañaba. La escuela no estaba tan grande, no teníamos estos edificios. El edificio 4 se acababa de inaugurar, de hecho me tocó ver la inauguración. Y en esas imágenes que alcanzo a rescatar, porque en esa época no tenía algún dispositivo que me permitiera tener imágenes tan inmediatamente, pues así es como yo me veía cuando estaba de ese lado del que están ustedes. Cuando empecé a reprobar materias y empecé a cuestionarme si realmente era lo que yo quería, si la telemática la estaba entendiendo y además de entendiendo, si la estaba queriendo. Pasó el tiempo y en el año del 2011 se presenta un dilema para mí muy importante. En el 2011 yo no me sentía cómodo en la escuela, no me sentía a gusto y empecé a cuestionarme para saber si realmente quería seguir estudiando la telemática o mejor me pasaba a otra área. En ese año no le comenté a mis papás, pero hice el intento por ingresar a la universidad, a la UNAM. Hice mi examen para la carrera de Derecho, justamente, y lamentablemente no quedé. No quedé por una razón y se llama soberbia. Cuando uno estudia una ingeniería, desarrolla ciertas habilidades que son muy importantes, pero se centran en un punto en particular, que es un área físico-matemático. El examen de la carrera de Derecho se centra específicamente en un área administrativa, completamente. El examen al que tú te enfrentas es completamente diferente. Por eso es que la UNAM categoriza sus exámenes por áreas sociales. Manejan 4 tipos de áreas, el área 1, 2, 3, 4, y cada una de esas áreas que pueden ser sociales y humanidades, que pueden ser las tecnológicas, donde están las ingenierías, y la de medicina. Esas áreas, y las culturales, que sería el área 4, cada uno de sus exámenes es muy especializado. Yo subestimé el examen de Derecho de la UNAM en ese momento y lamentablemente no pude ingresar. Entonces, la decisión que tomé fue seguir en la carrera, a pesar de que todavía no terminaba de entenderla, porque como yo les comento, anteriormente teníamos esta parte de un tronco común. El quinto semestre para nosotros era muy, pero muy sufrido porque teníamos un proyecto de quinto semestre en donde, además de las actividades cotidianas que tenías, se tenían que juntar los alumnos y presentar un proyecto, así se le llamaba, proyecto de quinto semestre, y en ese momento había 3 proyectos que nos decían que podíamos hacer. Uno era una banda clasificadora, el otro era un sistema de llenado de bebidas, y el último no recuerdo bien, creo que era un carro de seguimiento, este, de sensores ópticos, si no mal recuerdo, porque ya ha pasado tanto tiempo que tal vez la memoria me falle un poco. Aquí, cuando yo tomo la decisión de seguir en la carrera de telemática, la duda más grande que tenía era, bueno, ¿y la telemática en sí para qué me va a servir? Todo, todo ese tiempo que yo seguía estudiando, iba aprendiendo cosas, pero todavía no encontraba la manera de relacionarlas con el ejercicio de las funciones que puede tener un trabajo. En ese momento llega el año 2012. El año 2012 el profesor Félix tuvo a bien organizar el primer congreso de experiencias telemáticas y en este año yo me sumo al staff para poder participar y para poder conocer a los ponentes de esa época. En ese año yo conozco a mi mentor, que para mí es incluso mi amigo, a Juan Armando Becerra, uno de los egresados de esta institución. Y Juan Armando Becerra dio su presentación en una manera muy dinámica y me atrapó. En ese momento Juan Armando Becerra era encargado de un departamento que evolucionó y se llama ahora Dirección de Seguridad de Datos Personales en la institución en la que yo actualmente laboro. Entonces, conozco a Juan Armando y él me platica. Yo siento que la plática estaba dirigida hacia mí en ese momento
y me convenzo de que realmente la telemática no se va a centrar específicamente a lo que es el desarrollo de telecomunicaciones o incluso a lo que es la programación o algo que tenga que ver con ciencias de la informática, sino que hay otras perspectivas que pudiéramos nosotros conocer o que todavía no habían sido exploradas en ese momento. Este congreso para mí fue muy importante porque hace que yo, refuerza mi decisión de quedarme en esta institución y continuar con la carrera. Así es como va pasando el tiempo y llegamos al año 2014. En el año 2014 sucede algo bien interesante que ahí, como pueden ver, salgo yo y aparezco con uno de mis mejores amigos que también es egresado de esta carrera y egreso. Ya terminé. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? En mi caso muy particular se presentan dos oportunidades. Las oportunidades que yo veo es el sector público y el sector privado. El sector público es muy noble, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el sector público no te va a ofrecer una cantidad monetaria que se compare con el sector privado. El sector privado, los salarios que manejan, los tabuladores, son diferentes al sector público. El sector público, como su nombre lo dice, obedece a que está dentro de la Administración Pública Federal y que está constituido por organismos e instituciones o por secretarías, y que cada uno de los puestos que nosotros ocupamos como servidores públicos también obedece al ejercicio del gasto público federal o gasto público local, dependiendo de si eres servidor público federal o servidor público estatal. En ese momento, cuando yo egreso, tuve la oportunidad de trabajar como administrador de base de datos en ICSE, en ICSE Banco. No sé por qué acepté ese puesto. Creo que fue como el primero que vi y dije, ah, sí, lo voy a aceptar. Realmente la primera experiencia que tuve en el sector privado es que sí tiene la bondad de que puedes ir creciendo y de que pues el salario era más competitivo de alguna manera. En el 2014, como yo les digo, muy agradecido yo con el compañero, colega Juan Armando Becerra, él me invita a trabajar con él y me invita para poder hacer un examen e ingresar en esa época al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IFAI. Yo presento el examen y me quedo, y ahí es donde empieza mi carrera como telemático dentro de la administración pública. A la par de que va pasando todo esto, yo me encuentro otra vez en el 2015 con un dilema de que necesito especializarme en un área que yo desconocía completamente, que es el derecho a las telecomunicaciones. Es ahí donde yo encuentro que existe la División de Educación a Distancia de la UNAM y yo presento mi examen por segunda vez para poder ingresar a la licenciatura en Derecho en el año de 2015. ¿Y qué creen? En 2015 fue mi revancha y ingresé a la carrera de Derecho en la UNAM, lo cual yo sentía mucho miedo porque ya estaba trabajando y decía, bueno, necesito ver la manera de acomodar mis tiempos porque ahora tenía que sacrificar los días sábados porque la universidad, la división de educación a distancia, lo que te permite es un formato híbrido en el que el semestre se divide de clases que son de 1 hora los fines de semana. Entonces tomé la decisión de que quería estudiar la carrera de Derecho y empecé a estudiar en 2015 en la UNAM, en el Sistema de Educación Abierto y a Distancia, la carrera de Derecho. Esta parte tal vez les va a resultar interesante porque si ustedes quisieran complementar su formación con alguna carrera adicional, este tipo de sistemas es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante amigable para los tiempos. Y realmente lo que he visto es que al ser egresado de la carrera de licenciatura en Derecho ordinaria, al ser egresado en la carrera de licenciatura en Derecho de la División de Educación a Distancia, es lo mismo. Al final del día, mi título va a tener licenciado en Derecho, no importa, no va a decir, este es licenciado en Derecho ¿cómo se llama? De la Facultad de Derecho de la UNAM, o este es licenciado en Derecho del sistema de educación. No, realmente no. Y es muy interesante este sistema de educación a distancia y la UNAM lo maneja bastante bien, me gustó. Yo así fue como estudié la carrera de Derecho. Finalmente, pasamos el tiempo y llegamos
a partir del 2015 a qué es a lo que yo me dedico. Cuando yo empiezo a trabajar en el IFAI de aquella época, a mí me tocaban hacer dos cosas en particular. La primera era revisar normas bueno, no, normas estándares internacionales y hacer una, vamos a mal llamarlo, tropicalización o hacer una interpretación de lo que dicen los estándares para poder ajustarlos a lo que dice la norma mexicana. Esto quiere decir que nosotros necesitamos directrices para poder exigir unos mínimos por ley. Realmente éramos pocos en ese momento los que nos dedicábamos a hacer eso, porque había que tener un entendimiento desde la perspectiva de un desarrollador, desde la perspectiva de un implementador, de un administrador, y también tener la parte ¿cómo se llama?, del conocimiento del área del derecho, porque es importante identificar cuáles serían cosas posibles, cuáles serían cosas que no son posibles y qué acciones serían sancionables. En el momento en el que yo estoy desarrollándome en el que yo me estoy desarrollando en el instituto y tengo ese trabajo, surge una oportunidad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Me mandan a llamar para poder ocupar un cargo de análisis normativo porque, como les comento, yo estaba desarrollando la carrera de Derecho en el sistema de universidad abierto y a distancia, y uno de mis profesores en ese momento era magistrado del tribunal. Él me invita a colaborar con él y yo me voy al tribunal electoral y durante unos años estuve a cargo del departamento de análisis normativo. Lo que yo veía ahí eran temas estrictamente del orden del derecho constitucional, una cosa completamente diferente. Eso quiere decir que durante todo, del 2015 al 2018, yo me desentendí completamente de los temas de la carrera y me dediqué a lo que es el derecho bruto en sí. Eso me ayudó mucho porque me aterrizó a ver que me gustaba la telemática y que la necesitaba de regreso en mi vida. Pero yo, ¿cómo iba a regresar después de 2 años en los que me fui especializando en una carrera y particularmente en el área del derecho constitucional y partidos políticos? ¿Cómo es que puedo yo regresar al instituto? Por alguna razón que al día de hoy desconozco, uno de los amigos de Juan Armando me llamó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ricardo Salgado Perillat, y yo ingresé al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Iba a estar en el área de telecomunicaciones, en el departamento de telecomunicaciones justamente. En ese momento a mí me iba a tocar revisar la aterrización del artículo 130 de la Ley Federal de Telecomunicaciones en su fracción segunda respecto a lo que es la geolocalización de datos, ya tratándola en una normativa secundaria. Esa iba a ser mi tarea. Por alguna razón, en el intervalo de tiempo que yo iba a ingresar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, fueron 2 días los que fue debut y despedida. Llego al Instituto Federal de Telecomunicaciones y me mandan a llamar del INAI de regreso. Ahora ya se llamaba Instituto Nacional de Transparencia, ya no era el Instituto Federal, y se presentó la oportunidad de ocupar el cargo del Departamento de Protección de Datos Personales para el sector público. Entonces tomo la decisión de irme al INAI, dejar de lado lo que era mi trabajo, que era el estar revisando normas y leer toda la norma constitucional, el empezar a ver la norma de telecomunicaciones, porque como les comento, a mí me iba a tocar la implementación del artículo 130, fracción segunda, y ahora lo que digo es, bueno, vamos a tener un reto diferente y yo regreso al INAI, pero mi primer problema fue, ya regresé, tiene 2 años que no veo este tema, ¿qué es lo que voy a hacer? Como les comento, el sector público es muy noble, porque cuando se da cuenta de que tú requieres de especialización, el sector público te ofrece la posibilidad de estudiar, de certificarte. Y es como yo empiezo a trabajar en el instituto y necesito dotarme de algunas aptitudes y cualidades que solamente me lo va a dar las certificaciones. El instituto, a través de su dirección general, me ofrece diferentes tipos de certificaciones, que son las que el profesor en la semblanza tuvo a bien nombrar, y me las pagaron y las aproveché, y esas certificaciones que me han pagado
las estoy utilizando hasta el día de hoy para lo que yo hago, para el desarrollo de las funciones que me fueron conferidas desde que yo desarrollo más bien dicho, desde que yo ocupo el cargo de departamento al cual estoy adscrito. Estas certificaciones que presento aquí son algunas de las que he tenido el privilegio de haber tomado y de las cuales pues la administración pública, los impuestos, sus impuestos nos han otorgado. Estoy certificado en ISO 27001, sistemas de gestión de seguridad de la información. De todas las que están aquí, estas son importantes porque me gustaría que en algún momento ustedes tuvieran la posibilidad de investigar cada una de ellas, porque ya hay certificaciones que se especifican en algo que es ciberseguridad, que es un tema que en el sector privado es muy bueno, pero en el sector público todavía estamos en la parte de la aterrización de la legislación, que es una de las metas que tenemos para este año, generar un marco competitivo para establecer las leyes en materias de ciberseguridad que serían aplicables para todos los, ahora sí que para todos los sectores establecidos en territorio nacional. De las certificaciones que están aquí, yo actualmente poseo la 27001 en sus niveles de conocimiento y auditor. También tengo certificación en ISO 27005, tengo la certificación en ISO 27018, específicamente de cómputo en la nube. Tengo el certificado del Certificate Information Security Manager por parte de ISACA. Actualmente me encuentro estudiando para poder hacer el de ciberseguridad, porque me van a introducir en temas de ciberseguridad, y todo esto ya combinando la parte de lo que es la carrera de telemática con el derecho. Les voy les voy a platicar así a grandes rasgos qué es lo que yo hago específicamente el día de hoy y cómo es que realmente sí recurro a lo que yo aprendí en esta unidad, en las aulas de esta unidad. A lo que el día de hoy yo me dedico es específicamente a ser una especie de traductor entre un grupo de abogados y un grupo de ingenieros que se sientan para tener eh, pláticas donde veo que los abogados no soportan a los ingenieros y los ingenieros no soportan a los abogados. Un ingeniero llega y te comenta cómo es su trabajo y el abogado lo que trata es de decir que no lo puedes hacer porque existen limitantes. Y es complicado ser ese canal de comunicación para decir lo que él te dice no es tan complicado, lo que él te dice es la parte de cómo lo va a hacer, la parte de implementación. Realmente lo que nosotros necesitamos ponernos de acuerdo es en las bases, que son las bases en que tú vas a tener que entregar una infraestructura y a partir de esa infraestructura vamos a necesitar legislar. La legislación particular va a ser cómo vas a proteger lo que vas a estar tratando. Ahorita son los temas que nosotros traemos en la agenda y tenemos pendiente realizar actualizaciones en las normas ya desde un enfoque realmente informático, aplicándolo al derecho. Como ustedes sabrán, el derecho es muy celoso y el derecho también es muy abierto, entonces el derecho se tiene que hacer conforme a los requerimientos mínimos. En ese sentido es que lo que yo busco es, por ejemplo, ahorita tenemos manuales y guías enfocados a lo que son cómputo en la nube, que es uno de los temas que ahorita estamos desarrollando y eventualmente vamos a trabajar en temas de ciberseguridad, pero ya no solo nosotros como instituto, sino ya incluiríamos a otras áreas como lo puede ser, bueno, no como lo puede ser, como lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Guardia Nacional. Entonces, así es como yo llego el día de hoy aquí y eso es específicamente lo que me ha pasado y lo que yo he vivido durante estos ya 8 años de haber egresado y de estar trabajando en el sector público. Y pues les agradezco mucho su atención y voy a dejar un breve espacio para dudas o preguntas que puedan llegar a tener. Sí. ¿Alguien tiene preguntas?
¿Sí se escucha? Sí, Ah, sí se sí. escucha. Mucho gusto, me llamo Gael Emiliana y mi duda es ¿qué tal es el ambiente laboral en el sector público y comparado un poco con el privado? Refiriéndome a la experiencia con compañeros y también a las prestaciones y cómo te trata en general la institución para la que trabajas. Ah, Gracias. claro. Claro que sí. Como les comento, yo sí tuve la fortuna de estar unos meses en el sector privado. Afortunadamente, el día de hoy, mis compañeros que van a venir a platicarles, la gran mayoría de ellos son del sector privado. Ellos sí les van a poder decir particularmente cómo son los temas allá en cuanto a salarios. En el sector público nosotros estamos regidos por la ley de gasto público, por todo lo que aprueba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tenemos niveles. Los niveles van en tres sentidos. El primero son los niveles básicos, que son los enlaces, auxiliares administrativos, choferes, secretarios y todos los que están ahí. Los segundos son los medios de mando, que se refieren a los directores, subdirectores y encargados de jefaturas de departamento y encargados de unidades. Y los últimos ya son a nivel secretario, director general y pues los titulares de las unidades administrativas. El sector público lo que te ofrece es un trabajo en el cual vas a estar contratado no por honorarios, sino como de confianza. Eres un empleado de confianza. Solamente hay 3 instituciones al día de hoy que tienen sindicato, que es el INE, el SAT y Secretaría de Gobernación. Si tú llegaras a tener una plaza sindical, pues vas a tener mayores prestaciones. Las prestaciones que nosotros tenemos, pues son nuestros salarios, tenemos primas vacacionales, 10 días de vacaciones al año y un aguinaldo y una compensación garantizada equivalente a 40 días de tu salario integral, eso a fin de año. Y todo es público y entrando a los portales de transparencia puedes saber cuánto gana cada persona que está en cada una de las posiciones. Como les decía, el sector público es noble, pero también no te da la posibilidad vamos a decir, de revalorizar tu ganancia. Una de las cosas que hace la mayoría, incluso a mí me ha tocado, es que trabajamos como profesores en materias. Yo hasta el año pasado, porque este año he tenido problemas, daba la materia de Derecho de Telecomunicaciones y Derecho Romano 1 en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues así es como pudieras más o menos obtener un poco más de ganancia o compitiendo por las plazas que se van yendo o que se van aperturando. Tenemos implementado algo que se llama servicio profesional de carrera, en el cual tú estás en una base y tienes ciertos conocimientos. Cuando va pasando el tiempo se van desocupando otras plazas y puedes competir por ellas, y lo compites de una manera justa a través de un examen escrito, un examen oral y de la presentación de currícula. Entonces, sí es un poco golpeado el sector público al día de hoy, porque nuestro presidente tiene ideas de austeridad, y las ideas de austeridad él las veía en el punto más alto, en la cúspide de lo que era el servicio público. Es cierto que tenemos servidores públicos que realmente no entendemos qué es lo que hacen ahí, pero la mayoría del servicio público es muy noble y es muy competitivo y es competente para las atribuciones y las funciones que realizan, y es un ambiente muy amigable. Tienes un horario, ellos lo respetan porque ellos pues, no tienen la posibilidad de generar horas extras, y creo que la satisfacción más grande que te da el servicio público es el dejar un antecedente para tu nación. Se escucha cliché, se escucha una frase motivacional, pero cuando ves la perspectiva o lo que a mí me ha tocado ver, cuando ves todo lo que ha ocurrido de fondo, vas diciendo, gracias al trabajo que nosotros hemos desarrollado, ahora se hacen estas modificaciones a leyes secundarias, artículos o constitucionales, o incluso a nuevas leyes que pueden venir. Entonces, de ahí tendrías que ponderar eso en algún momento. No, de nada. Sí, Buenas tardes, bueno, buenos días, buenos días. soy Alexei. Mi pregunta es acerca de qué tan complicado se te hizo el hecho de salir de telemática y luego entrar en derecho. La pregunta es porque me sorprendió mucho, ya que es mi idea, o sea, estudiar ingeniería en telemática y luego estudiar derecho para hacer justamente ese tipo de tratados, pero a nivel internacional.
Qué gran pregunta. Qué gran pregunta. Fíjate que de inicio no es tan complicado. Lo único que tienes que hacer es que cambias completamente la manera en la que estudias. La manera en la que uno estudia aquí es a través de la práctica a través de lo que es el desarrollo de ¿cómo se llama? De una práctica, vamos por el mismo nombre, la redundancia de una disculpa. Y en el caso del derecho, que es un área completamente diferente, es a través de estar estudiando y interpretando leyes y normas. Entonces, básicamente es estar memorizando y leyendo constantemente. Lo que tienes que hacer es que ahora, en vez de estar haciendo ejercicios prácticos donde te ponen que resuelvas cierto problema con un algoritmo, ahora lo que te van a decir es un ejemplo de uno de los problemas más comunes. Te van a decir que Cayos tiene un árbol que tiene una rama sobre su vecino, que es Brutus, y Brutus obtiene frutos de Cayos. ¿De quién es el origen o quién tendría la titularidad del árbol primigenia si uno está invadiendo el espacio del otro? Entonces es un poco complicado al principio porque es leer mucho, y después de eso te acostumbras y ya a través del estudio pues ya lo vas dominando. Y al principio te vas a enfrentar a algo que yo me enfrenté, que eran las burlas de mis compañeros, de que todos ellos se burlaban de que yo era ingeniero y decían, ya ven, los ingenieros no tienen trabajo, por eso vienen al área de derecho. Y yo de no, es completamente diferente, vengo aquí para enseñarles a ustedes. Pues sí, esa sería la respuesta. Y anímate a hacerlo, realmente es una experiencia bastante buena. Y si tú te quieres dedicar al derecho internacional, pues vas a ver que sí lo puedes hacer. Yo no exploré esa área, yo me dediqué específicamente a lo que es seguridad de la información y ahí estoy, pero es una buena idea, derecho internacional. La última pregunta aquí. Sí, gracias. Buen día, Bautista. Comentas que ciberseguridad de manera acertada actualmente está siendo demandada muchísimo en el sector privado y en el sector público porque no se han dado cuenta de la importancia que tiene. Sí. Con las certificaciones que tienes, ¿has tenido la oportunidad de realizar tareas y procesos o trabajos independientes en el sector privado? ¿Y de qué manera los has cobrado si es que los has hecho? Ah, Fíjese que ahí no he podido ejercer esa parte para el sector privado. Sí existe la posibilidad en la que yo pudiera ser consultor externo, pero tengo ahorita un problema, que estoy en el área que se encarga de realizar la normativa. Entonces eso representaría un conflicto de intereses. La única manera sería que yo tuviera estas certificaciones, pero no estuviera dentro del equipo de trabajo que se va a encargar del desarrollo de la normativa, porque entonces eso representa una ventaja, que sí me lo han ofrecido ahora que recientemente me tocó trabajar con Amazon. Me ofrecía Amazon irme a trabajar con ellos, pero jurídico del instituto dice, no puedes trabajar con ellos ahorita porque tú estás trabajando en el área de emisión de opiniones, de contratos consolidados con gobierno, y ellos son el área, o sea, básicamente te están llevando a ti para que le resuelvas cómo es que se van a hacer los contratos. Entonces sí se presenta ese conflicto de intereses, pero el área de ciberseguridad nos dimos cuenta de que era importante porque Guardia Nacional empezó a perder sistemas completos administrados por las empresas más grandes del estado, por Pemex, por Comisión Federal de Electricidad, y todo por ataques de ciberseguridad. Entonces, ahorita lo que nosotros estamos buscando es establecer un piso mínimo de controles que se van a requerir y de contratos y cómo es que se van a implementar estos contratos para poder pasarlo al sector privado, porque el sector privado también con nosotros es de, tú me estás exigiendo, pero tú no tienes los elementos mínimos, y nosotros no le podemos contestar. La respuesta formal sería, no tengo los elementos mínimos porque no está legislado, pero existe una fuente de origen del derecho que dice que aunque no esté legislado, se debe de contemplar. Entonces son discusiones con ellos. Y tengo compañeros que sí se dedican al área de ciberseguridad y realmente sí les va muy bien. Ellos sí son encargados así ellos, yo lo veo separado por sectores.
Lo veo en el área de que tengo compañeros que se dedican a ciberseguridad en bancos, tengo compañeros que se dedican a ciberseguridad en servicios de almacenamiento de cómputo en la nube, y recientemente tengo un compañero que es biónico, que se fue a Kavak y está encargado de ciberseguridad. Eso es muy importante. Las certificaciones que ustedes puedan realizar son los elementos que son atractivos al final para las empresas, porque al tener una certificación es una manera en la que destacas y estás mencionando que además de que conoces lo que se está desarrollando, lo puedes implementar. Y eso sería la respuesta que tendría. ¿O de qué? Pues por mi parte sería todo y les agradezco a todos mucho su atención, y si tienen alguna duda o comentario, pues les dejo mi correo electrónico. Usualmente tardo 1 o 2 días en contestarlo, pero siempre lo contesto. Bueno, pues queremos dar las gracias por asistir a esta experiencia telemática y le vamos a extender un diploma en agradecimiento.